Buenos días con todos. En nuestra clase anterior analizamos cómo se activa el aparato de justicia. Hablamos de esa chispa inicial, la noticia criminis. Vimos que puede ser un parte policial de un delito flagrante en la avenida 10 de agosto, una denuncia que una víctima pone en la Fiscalía de la 9 de octubre en Guayaquil, o incluso un informe de la Contraloría que alerta sobre un posible peculado en un municipio. Es el momento en que la Fiscalía se entera de que algo presuntamente delictivo ocurrió. Pero, ¿qué pasa inmediatamente después? ¿Salimos a arrestar a la persona señalada y la llevamos a juicio al día siguiente? Por supuesto que no. La recepción de esa noticia criminis apenas abre la puerta a la fase más crítica, la columna vertebral de todo el proceso, la investigación previa. Esta es nuestra clase 2 del contenido 1 y hoy vamos a desarmar esta fase. Lo primero que deben grabar en su mente es que la investigación previa es una fase preprocesal. Repitan eso, preprocesal. Esto significa que técnicamente aún no hay un proceso formal, no hay un procesado. Lo que hay es un investigado, o a veces ni siquiera eso. A veces solo tenemos un hecho y estamos buscando quién lo cometió. El artículo 580 del COIP, nuestro Código Orgánico Integral Penal, es clarísimo sobre la finalidad de esta etapa. Su objetivo exclusivo es reunir los elementos de convicción, tanto de cargo como de descargo. Fíjense en la precisión de esas palabras. No decimos pruebas todavía. La prueba, en sentido estricto, es aquella que se practica y valida en la audiencia de juicio, frente al juez. En esta fase, lo que recolectamos son elementos de convicción, indicios, versiones, peritajes, documentos, y aquí viene el pilar ético de su trabajo futuro. El COIP nos obliga a buscar tanto los elementos de cargo, los que incriminan al sospechoso, como los de descargo, los que podrían exculparlo o demostrar su inocencia. En esto quiero ser muy enfático. El trabajo del fiscal y del investigador policial en Ecuador no es el de una película de Hollywood, donde solo buscan hundir al sospechoso. El fiscal es un representante de la sociedad y su deber es buscar la verdad objetiva. Si están investigando un presunto abuso de confianza en una empresa, no basta con encontrar el cheque que firmó el gerente. Tienen que buscar también el acta de directorio donde quizás se le autorizó firmar ese cheque. Ese es el elemento de descargo. Les cuento una experiencia. Tuvimos un caso de asesinato hace años. Todas las versiones de los vecinos apuntaban a un sujeto con quien la víctima había tenido una pelea días antes. Estábamos a punto de enfocar toda la investigación en él, pero un investigador novato, muy minucioso, revisando las cámaras de seguridad de una tienda a 3 cuadras, encontró un video donde se veía a nuestro sospechoso comprando cigarrillos exactamente a la misma hora que los testigos decían haber escuchado los disparos. Ese fue el elemento de descargo clave. La investigación cambió de rumbo y dimos con los verdaderos culpables. Si nos hubiéramos cegado por el cargo, habríamos cometido una injusticia terrible. Esa es la finalidad del artículo 580. Ahora bien, hablemos de algo que siempre genera polémica, el carácter reservado de esta fase. Por regla general, la investigación previa es secreta, es reservada para terceros. ¿Por qué? Pensemos con lógica. Primero, para no entorpecer la investigación. Imaginen que estamos investigando una red de lavado de activos que opera en Quito y Manta. Si la prensa publica cada paso que damos, que vamos a pedir una pericia contable, que vamos a entrevistar al testaferro, ¿qué creen que hará esa red? Desaparecerán la evidencia, moverán el dinero, se fugarán del país. La reserva es necesaria para proteger la eficacia de la investigación. Y hay una segunda razón, igual de importante, proteger la honra y la presunción de inocencia del investigado. Supongamos que su vecino tiene una disputa fuerte con alguien y esa persona va a fiscalía y lo denuncia por estafa. Fiscalía abre una investigación previa, se practican diligencias por 6 meses. Al final, el fiscal determina que no hubo tal estafa, que fue una deuda civil, y solicita el archivo del caso. Si esa investigación hubiera sido pública desde el día 1, su vecino ya tendría el estigma de estafador en el barrio, en su trabajo, aunque al final se demostró que era inocente. La reserva protege ese derecho al buen nombre mientras no haya nada formal. Pero, y este es un pero gigantesco, esta reserva no es absoluta. El COIP es taxativo, la reserva no puede oponerse ni a la víctima, ni al investigado, ni a sus defensores. Ellos tienen derecho a un acceso inmediato y efectivo al expediente. ¿Cómo podría alguien defenderse si no sabe de qué lo están investigando? Sería absurdo.
violaría el derecho a la defensa. En la práctica ecuatoriana, esto es un campo de batalla diario. Es común que los fiscales, a veces por celo excesivo, pongan trabas a los abogados para acceder al expediente. Pero la ley es clara. Las partes procesales, víctima e investigado, deben tener acceso. La reserva es para el público, para la prensa, para el vecino curioso, no para las partes. Finalmente, esta investigación no puede ser eterna. No podemos tener a una persona en la incertidumbre de ser investigado por 10 años. El artículo 585 del COIP establece plazos perentorios. La palabra perentorio significa que no admite prórroga, que es fatal. Si se vence, se vence. El reloj es estricto. La ley nos da 2 escenarios. Para delitos sancionados con pena de hasta 5 años, pensemos en un hurto, una estafa simple, lesiones, la investigación previa durará hasta 1 año. Para delitos sancionados con pena superior a 5 años, asesinato, violación, peculado, tráfico de drogas, la investigación previa puede durar hasta 2 años. ¿Qué pasa si el fiscal, investigando un caso complejo de delincuencia organizada, llega al día 729, casi 2 años, y aún no tiene elementos suficientes para formular cargos? Pues se le acabó el tiempo, el reloj llegó a cero. Al día siguiente, el fiscal tiene la obligación legal de solicitar al juez el archivo de la causa. Esto es una garantía fundamental para el ciudadano. Es la forma en que el Estado se autoimpone un límite, obligando a la Fiscalía a ser eficiente. O reúne los elementos en ese plazo, o el caso se cierra. En resumen, la investigación previa es este filtro inicial, reservado pero no para las partes, donde se recogen los elementos de cargo y descargo, y todo esto contra un reloj que no se detiene. Es la fase donde decidimos si un caso tiene mérito para continuar o si debe morir allí. Si el fiscal, dentro de ese plazo de 1 o 2 años, logra reunir suficientes elementos de convicción que le hacen presumir seriamente que esa persona sí cometió el delito, entonces tomará la decisión de pasar a la siguiente etapa. Dejará la fase preprocesal para entrar, por primera vez, a la fase procesal. Y eso, compañeros, es la instrucción fiscal. Esta fase de investigación previa no es un tiempo de espera pasivo, es quizás la fase con más trabajo investigativo de campo, la más dinámica. ¿Qué hacemos en este año o en estos 2 años? Practicamos lo que llamamos diligencias investigativas. Piensen en el caso del que hablamos, el presunto peculado en un municipio. ¿Qué diligencias haríamos? No basta con la noticia criminis de la Contraloría. El fiscal ordenará, por ejemplo, una pericia contable, es decir, enviará a un experto contable acreditado por el Consejo de la Judicatura para que revise in situ los libros, los contratos, los egresos y determine si ese informe de Contraloría tiene sustento técnico contable. Esa es una diligencia. Simultáneamente, el fiscal llamará a rendir versión, fíjense, versión, no testimonio todavía, al director financiero, al alcalde, a los miembros de la comisión de licitación y también al denunciante. En esta fase, todos rinden versión de forma voluntaria, exponen lo que saben. Además, el fiscal enviará requerimientos de información a la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, para ver si hay movimientos inusuales en las cuentas de los investigados, o al SRI para revisar sus declaraciones de impuestos, o a la Superintendencia de Bancos. ¿Ven cómo se va tejiendo la red de elementos? Vayamos a un delito común, un robo con violencia, en una tienda en el sector de La Mariscal, aquí en Quito. El parte policial es la noticia criminis. ¿Qué hacemos en la investigación previa? Primero, un reconocimiento del lugar de los hechos. El investigador, junto con el fiscal, va a la tienda, se revisan las cámaras de seguridad. Si hubo un disparo, se pide una pericia de balística para analizar el casquillo. Si el delincuente tocó un mostrador, se levantan huellas para una pericia dactiloscópica. Se toma la versión de la víctima y de los testigos. Cada uno de estos informes, peritajes y versiones se va sumando al expediente. Y aquí quiero conectar con algo que dije antes, la víctima. En esta fase, la víctima no es un espectador. La víctima, a través de su abogado, tiene un rol activo. Puede solicitarle al fiscal la práctica de diligencias. Por ejemplo, la víctima sabe que la tienda de al lado, que el fiscal no vio, también tiene una cámara que apunta a la calle. Puede presentar un escrito: Señor fiscal, solicito se requieran los videos de la cámara del local vecino de X que pudieron grabar la huida.
El fiscal, si lo considera pertinente y útil, lo ordenará. Este derecho a solicitar diligencias es fundamental para que la víctima no sienta que la investigación es un proceso oscuro que se le escapa de las manos. Todo este cúmulo de diligencias, todos estos informes, pericias y versiones, son los que el fiscal pondrá en su balanza. Si la balanza se inclina lo suficiente como para decir aquí hay más que una simple sospecha, aquí hay indicios fuertes, entonces el fiscal dará ese salto, el salto de la fase preprocesal a la procesal. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.